Buenas noches para todos y vamos a tener hoy un tiempo de cierre de estos meses que hemos compartido más o menos desde mitad de julio. Estamos compartiendo el texto, el libro de Deuteronomio y hemos evaluado, estudiado los primeros 8 capítulos y en esta noche me gustaría que pudiésemos tener un tiempo de cierre a estos capítulos y también, Dios mediante, la posibilidad de algún intercambio de preguntas. Si de pronto hay alguna cosa que durante estas semanas a usted se le ha ocurrido, podría preguntar del libro de Deuteronomio, de estos primeros 8 capítulos, y de pronto por el tiempo en el servicio de doctrina no se pudo realizar. Hemos hablado de oír, aprender y poner por obra la palabra del Señor. Y yo quisiera animarlos a pensar en estos elementos. Y para eso quiero compartir 2 pasajes. El primer pasaje en Deuteronomio capítulo 4, versos 1 al 2, pensando en el cierre. Y después Mateo 4, que es un texto que conocemos, que es el texto en el cual Jesús es tentado, que me gustaría que repasáramos pensando en el efecto de la palabra en la vida de nosotros. Entonces, Deuteronomio 4, 1 y 2. Entonces, ese primer verso me gustaría que los pudiéramos leer. Ahora pues, oye Israel los estatutos y decretos que os enseño, a fin de observarlos para que viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que Yahvé, el Dios de vuestros padres, os da. Nada añadiréis a la palabra que yo os mando, ni de ella quitaréis, para que guardéis los mandamientos de Yahvé, vuestro Dios, que yo os ordeno. Cuando estuve pensando en este primer bloque de textos de Deuteronomio, estos primeros 8 capítulos, y en qué pasaje podría uno pensar que recapitulara, que tomara estos elementos que hemos visto durante todos estos meses, pues era bastante complejo. Yo les he mencionado a ustedes el gusto por ciertos textos, la versión de los mandamientos, por la oración de la Shema, que está en el capítulo 6. Pero pensando en eso de oír, aprender y poner por obra, me parecía que estos 2 versículos nos ayudan a nosotros a pensar en qué es estudiar la palabra del Señor y a pensar en por qué estudiamos la palabra de Dios. Entonces, Israel debía oír los estatutos y decretos que se les estaban enseñando para conocer a Dios, pero no porque el conocimiento fuera un fin en sí mismo. La escritura no es algo que nosotros estudiamos para tener más conocimiento. Evidentemente, a medida que estudiamos, que leemos la escritura, vamos adquiriendo más conocimiento, pero ese no es el fin. La idea en Deuteronomio es que esto se estudia a fin de observarlos, de guardarlos. Esa es una expresión que hemos utilizado mucho. Y de guardarlos, de observarlos, de poner nuestro empeño en ellos para vivir y entrar a tomar posesión de lo que Dios nos permite. En el caso de Israel, de la tierra que Dios les estaba dando, que les había prometido. Entonces Israel sí debía oír la palabra de Dios, debía observarla, prestar atención a ella, pero no como una finalidad, sino como un elemento en el cual ellos iban a tener vida, iban a disfrutar de la tierra que el Señor les daba. Entonces hemos mencionado eso de oír, aprender y poner por obra, porque es que debemos oír la palabra de Dios, debemos aprender la palabra de Dios, es algo que meditamos, que estamos continuamente estudiando en nuestro ser. Pero a la par de esto, entonces debemos vivir la palabra de Dios. Debemos ponerla en marcha, ponerla por obra, porque eso es lo que nos permite a nosotros vivir en relación con Dios. El verso 2 está relacionado con cómo entendemos la palabra de Dios. Nada añadiréis a la palabra que yo os mando, ni de ella quitaréis, para que guardéis los mandamientos de Yahvé, vuestro Dios, que yo os ordeno.
Cuando llegamos a este pasaje en el estudio, una de las cosas que mencionábamos es que leemos la palabra de Dios, estudiamos la palabra de Dios, pero no lo hacemos en una forma caprichosa, aunque sea no debemos hacerlo así. No significa que como yo estudio la palabra de Dios, entonces puedo decidir qué partes sí guardo y qué partes no. Estudiamos la palabra de Dios para ponerla toda por obra. Las partes que nos gustan y las partes que no. Las partes que son fáciles y las partes que no. Y en ese sentido, no podemos decir, ay, no, es que a mí como el libro de Abdías no me gusta, lo dejo a un lado. Como Lamentaciones tienen demasiado lamento, entonces lo dejo a un lado. No, la palabra de Dios es completa y nosotros debemos obedecerla, oírla, guardarla, observarla en forma completa también. Porque cuando nosotros hacemos un uso parcial de las escrituras, usualmente lo hacemos en beneficio propio, pero no en ese beneficio eterno de la relación con Dios, sino en el beneficio inmediato, en el cual utilizamos la escritura para nuestros fines. Muchas veces uno podría pensar para fines diabólicos. Y es la escritura. Pero si yo no guardo el consejo completo de Dios, posiblemente no estoy interesado en esa relación con Dios que me invita a guardar toda su palabra. Y eso es lo que nosotros tenemos en la tentación de Jesús, en cómo Jesús responde desde la escritura aún a los argumentos que vienen de la escritura. Entonces, si me acompaña con su Biblia, ahí rápidamente, Mateo capítulo 4, versos 1 al 11, es un texto conocido. Leo la palabra del Señor. Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Recuerden el texto ahí en Deuteronomio. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está. A sus ángeles te encomendará y en las manos te llevará, no sea que tu pie tropiece en piedra. Esto es parte de los salmos. Y Jesús entonces vuelve y responde, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Nuevamente, Deuteronomio. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces le dejó y aquí ángeles vinieron y le servían. Miremos este texto, miremos este pasaje. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Acaba de ayunar 40 días y 40 noches. Y dice que fue llevado con el propósito de ser tentado por el diablo, por el adversario. Y estando allí, entonces entra en el proceso de la tentación. Recordemos que la tentación no es pecado. Usualmente la tentación es aquello que nos lleva a pecar. La tentación se puede resistir. Y esto fue lo que Jesús hizo frente a la tentación, resistirla, no ceder ante ella. Pero Jesús tuvo hambre, y el tener hambre es un estado natural, para algunos de nosotros más que para otros, pero tener hambre es un estado normal, especialmente si usted ha ayunado 40 días. Miren los versos 3 y 4. Acercándose al tentador, le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Lo pone a Jesús en ese encuentro entre la dependencia de Dios y el tener aquello que uno quiere, la satisfacción inmediata.
Si usted es hijo de Dios, usted debería tener todas las cosas. Si usted es hijo de Dios, ¿de qué le sirve si tiene hambre en este momento? Y entonces Jesús apela a la Escritura. Deuteronomio 8, hace 15 días estuvimos viendo este texto. Y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es la respuesta de Jesús. Y esa respuesta evidencia dos elementos que deben ser claros en nuestra vida. Primero, Jesús no desconoce la necesidad del pan. Sí, tener hambre es natural y Dios lo sabe. Por eso Dios sustentó al pueblo en el desierto, le dio el pan. Pero a la par con eso, el segundo concepto es que Jesús reconoce que frente a la tentación de satisfacer, de tener, frente a la preocupación por aquello que veo como inmediato, nuestra confianza, nuestra dependencia está en el Señor. Nos alimentamos de aquello que procede de la boca del Señor. Y entonces Satanás sigue moviéndose. El diablo le lleva a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo. Entonces, usted se puede imaginar a Jerusalén, si usted se puede imaginar la parte alta del templo, era un edificio grande, y usted se puede imaginar ahí, en la parte más alta del templo. Y Satanás hace uso de la escritura, ¿sí? Si eres hijo de Dios, le cuestiona. Si usted realmente es hijo de Dios, lánzate abajo, arrójate. Pues escrito está: a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Esa es una visión parcial del Salmo 91. Satanás está citando los versos 11 y 12 del Salmo, exceptuando una línea de las 4 líneas de esos versículos. Nos cita para que te guarden en todos tus caminos, en ese caminar con el Señor. Él, Satanás, está utilizando la escritura ahora fuera del contexto. Por eso yo les decía que a veces nosotros podemos hacer usos diabólicos de la escritura. Porque es lo que Satanás está haciendo. Está tomando un salmo parcial para justificar lo que él quiere. Llame la atención. Hágase famoso. Muy evangélicamente, ponga a prueba a Dios. Que el Señor le demuestre que lo ama. Porque posiblemente usted no es tan hijo de Dios como piensa. Y frente a eso, Jesús vuelve y cita las Escrituras. No tentaréis al Señor tu Dios. Deuteronomio 6. No tentaréis al Señor vuestro Dios como le tentasteis en Masá, cuando el pueblo murmura que el Señor los sacó para matarlos de sed. Dios no tiene que probarnos nada. Eso ya lo hemos hablado en este espacio de doctrina. Dios es Dios, con nosotros o sin nosotros, con nuestra aprobación o sin nuestra aprobación. Dios es Dios. Pero Satanás, a través de la escritura, quiso cuestionar la identidad de Jesús. Y a través del cuestionamiento de la identidad, lo quiso llevar a hacer algo que no debía hacer. Sí, Dios nos guarda. Dios nos protege.
Y en esta época es muy importante recordarlo. Frente a tanto temor en nuestro entorno, debemos recordar, Dios nos protege. Pero debemos recordar a la par que eso no es un llamado a la imprudencia, que eso no es un llamado a yo hago lo que sea y Dios tiene que responder. Es un llamado a poner nuestra confianza en el Señor, a basar nuestra identidad en el Señor, porque Él nos guardará en todos los caminos, que es lo que el Salmo dice. Él nos llevará en su mano para que nuestro pie no tropiece en piedra, pero porque nos lleva en el camino de la relación y la obediencia hacia Él. Y eso también implica prudencia, implica dominio propio, implica que nuestra vida depende del Señor, no que nosotros tentamos a Dios, no que nosotros ponemos pruebas para que Dios nos demuestre que sigue siendo Dios, como si eso fuera determinación nuestra, como si pudiéramos decir es que si Dios hace esto es Dios y si no lo hace entonces no. No, Dios es Dios. Cuando nosotros nos damos cuenta y cuando no, lo queramos o no, Él es Dios. Lo era sin nosotros y después de nosotros seguirá siéndolo. Entonces, Satanás sigue su proceso. Intentar, tentar. Y esta última tentación es posiblemente más difícil de percibir para nosotros. Las implicaciones. Es una invitación a no pagar el precio. Y pagar el precio es algo que no nos gusta en la mayoría de los casos. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adoras. Recordemos que desde Génesis, Satanás ha querido la adoración para él. Esa adoración que le pertenece exclusivamente a Dios, siempre la ha perseguido. Y ahora le dice a Jesús, mire, yo le puedo dar esto si usted me adora. Pero pensemos un poco en parte de ese trasfondo que hay detrás, que está ahí en Deuteronomio. Si ustedes recuerdan, voy a hacerles spoiler, adelantarles el libro, aunque ya lo leyeron. Al final, Moisés no entra a la tierra prometida. Bueno, eso ya nos lo dijo en el capítulo 1 también. Pero ve la tierra. Y uno se puede imaginar en la posición de Moisés, 40 años caminando en el desierto con un pueblo necio y no poder entrar en la tierra prometida. Y yo no sé si en la posición, poniéndose uno en la posición de Moisés, ¿qué pensaría uno de ver la tierra y saber es hermosa? Es lo que hemos anhelado estos 40 años, pero no voy a entrar. Me voy a quedar acá con Dios. Y es lo mejor. Realmente era lo mejor para él. Pero aquello que él había hecho durante 40 años no daba el fruto que humanamente uno esperaría que diera. Y entonces Satanás le dice a Jesús que inicia su ministerio. Usted sabe cuál es el final de este trayecto. Usted sabe cuál es el precio que debe pagar. ¿Por qué no se evita eso? Y mejor me adora a mí. ¿Por qué no se evita eso? Yo le puedo dar lo que usted quiere. Y nuevamente la escritura se hace fundamental. Jesús le responde, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Deuteronomio 6:13. Temerás solo al Señor tu Dios y a Él adorarás y jurarás por su nombre. Es precisamente la escritura la que le permite a Jesús vencer la tentación. La palabra que él había oído, la palabra que había aprendido, la palabra que ponía por obra.
es la que le permitió enfrentarse a la tentación. Y de ahí la importancia para nosotros de estudiar el texto. Porque cuando estudiamos la Escritura podemos recordar aquello que el Señor ha hecho, aquello que el Señor ha prometido, aquello que el Señor habla, y desde ahí responder. Frente a la tentación, poder desde la Escritura responder. Frente al cuestionamiento de nuestra identidad, frente a las necesidades, a la preocupación, frente al no querer hacer lo que se debe hacer. Es la Escritura la que nos va a animar a seguir en la línea de lo que debemos hacer. El Nuevo Testamento nos recuerda que el Espíritu Santo es quien nos convence a nosotros, quien nos guía a la verdad, quien nos enseña la verdad de la Escritura. Y ese ministerio del Espíritu Santo está anclado a la palabra de Dios, porque Él trae a nuestra mente y nos redarguye a través de la Escritura. Sin ese estudio de la Escritura, sin esa lectura de la Escritura, hay una parte de nuestra vida que está incompleta. Hay una parte de nuestra vida que no obedece al Señor, que nos invita a aprender, a oír y a poner por obra su palabra. Pero esta tentación de Jesús nos reta a nosotros en 3 áreas también. Lo primero es que nuestra dependencia debe estar en el Señor. Hay dificultades, hay escasez. Este año ha sido difícil en muchos sentidos, pero nuestra vida depende del Señor. Nuestra dependencia debe estar en Dios, ese Dios que dio el maná hace muchísimos años. Es el Dios que sigue dando sustento y alimento para nuestras vidas, porque el sustento viene de la boca del Señor. Lo segundo es que nuestra confianza debe estar en el Señor. No porque Dios tenga que probar, no porque nosotros podamos poner a prueba a Dios. Dios es fiel, Dios no cambia. Si usted recuerda, cada vez que entra al templo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces nuestra vida debe descansar confiada en que Él es el que obra en nosotros. Tercero, y era algo que se compartía a la luz del Salmo 145 también, es que nuestra alabanza es exclusivamente para el Señor. A veces nos vamos a sentir con la tentación de creer que somos nosotros. No, la alabanza es exclusiva para Dios. No podemos adorar a nadie más. Recuerde, Satanás siempre ha querido ganarse nuestra adoración. Y por eso con conciencia debemos solamente adorar a Dios. Solamente buscar al Señor para adorarlo a Él. Y por eso debemos anclarnos a la Escritura. Ahora pues, oye Israel, los estatutos y decretos que os enseño, a fin de observarlos para que viváis y entréis a tomar posesión de la tierra, que Yahvé, el Dios de vuestros padres, os da. Oremos. Señor, yo te doy gracias, Padre, porque nos retas a vivir desde la Escritura en relación contigo. Nos retas a responder desde la Escritura a las tentaciones que este mundo ofrece. Porque nos recuerdas que nuestro sustento viene de ti, que nuestra confianza está puesta en ti y que la adoración es exclusivamente para ti. Ayúdanos a vivir y a entregar nuestra vida a ti con todo nuestro corazón. Que podamos oír tu palabra, que podamos aprender tu palabra y que podamos ponerla por obra cada día de nuestras vidas. Guíanos a través de tu Espíritu. Toca nuestros corazones a través de tu Espíritu, Señor. Que tu Espíritu nos recuerde cada día que vivimos para ti, que somos tus hijos, que tú nos amas. Te lo pido, Señor, en Cristo Jesús. Amén.